conozco y es maratonista, así que los dejo tener un pequeño intercambio y después con Sergio y arrancamos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Leopoldo. ¿Cómo estás? Muy contento con esta entrevista. Tenemos mucha ilusión por realizarla. Para mí un placer también. Seguramente esté por tus pagos, no sé por dónde vivís, a fines de marzo. Me invitaron a un congreso de salud mental en la ciudad de Queretá, puede ser, una ciudad o algo por el estilo. Querétaro. Querétaro, ahí, exactamente. ¿Estás cerca de Sí, esa ciudad? sí, son 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Mira, bueno, muy posiblemente esté por Es ahí. una ciudad muy bonita Qué bueno saberlo. No conozco, y así que será un placer. me tienes a tus órdenes en tu tránsito hacia Querétaro o de retorno de Querétaro. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Y, Chelo, ¿tenés algún problema en que se grabe lo que vos digas? No, para nada, lo que necesiten. Eh, el otro miembro del equipo es Sergio Sáenz, que es coach y es de Guatemala. Hola Marcelo, mucho gusto. Mucho gusto, Sergio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí acompañando a estas bellas mujeres y haciendo este equipo por todo por el deporte. Así que Eh, muchas gracias por estar con nosotros y ya sabes, tienes una casa en Guatemala. Qué grande, Sergio. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Chelo, yo te compartí un poquito que nosotros estamos trabajando con esta idea de antifragilidad, que es como un plus, si querés, a la resiliencia, lo conversamos en su momento, y el objeto del libro es brindar a la comunidad, tanto deportistas, entrenadores, preparadores físicos y el deportista en general, una mirada desde este lugar, brindando la experiencia de deportistas de excelencia como vos, de entrenadores, que les puedan ayudar a todos a tener una perspectiva distinta. Me parece súper. Vos sos un súper deportista de élite, como dijimos recién, por lo menos para nosotros el más ganador a nivel de equipo individual, además de con todo el mundo del club que comenté que iba a tener esta entrevista, todo el mundo resalta que sos una persona de excelencia, Bueno, lo muchas cual gracias. te posiciona en un lugar más alto todavía. La primera pregunta sería, Seguramente es gente que me aprecia, me quiere, por eso muy subjetiva también, ojo. mira, el club vos sabés que tiene todo y todos, viste, todos hablan de que sos una excelente persona. La primera pregunta sería, en tu carrera, ¿cuál es ese punto de inflexión que vos sentiste que a partir de ese momento salió un deportista que era distinto al que había sido hasta ahí? El punto de inflexión fue seguramente un mundial de juveniles que tuve la posibilidad de participar en el 2005. Lo jugué con el seleccionado argentino, menores de 21 años. Hasta ese entonces yo no había estado convocado por seleccionados provinciales. En mis años por juveniles jugaba en el club. Había estado cerca de estar seleccionado en algún seleccionado juvenil menores de 16, 18 de Buenos Aires, pero no terminaba estando en la lista final. Y bueno, a los 18, 19 años, el entrenador de primera división del club me va a ver un par de partidos en menor de 19, considera que tenía capacidad para poder subir a plantel superior sin hacer mi segundo año en esa división de menores de 19. Y bueno, paradójicamente empiezo a jugar en primera división muy tempranamente y empiezo a jugar bien. Yo empiezo a tener más conciencias al entrenamiento también, era otra época, ¿no? No, no había tantos recursos y herramientas como lo hay hoy en día. Y bueno, en algunos partidos que me fue muy bien estaba algún seleccionador del seleccionado Buenos Aires juvenil menores de 20 años, que era mi última posibilidad, si se quiere, de poder ser seleccionado en un seleccionado juvenil.
me llama para esa selección a Buenos Aires, me va bien, me llaman un sudamericano con los Pumitas, menor de 21 me va bien, y termino viajando a Mendoza para jugar el Mundial de menores de 21 años. Cuando vuelvo de Mendoza, en el cual estuve ahí casi un mes en competencia, pretemporada, hasta mi último partido, vuelvo y siento algo diferente internamente. Yo ahí tenía ya 21 años y el deporte lo estaba tomando cada vez con más seriedad porque veía que cuanto mejor me preparaba, mejor rendía en cancha. Y cuando viajo a ese mundial y vuelvo, bueno, me entusiasmó mucho porque participé en un equipo con grandes jugadores, jugadores de otros clubes, también un seleccionado, por supuesto. Jugué contra otros países, obviamente todo a nivel juvenil, pero el salto de calidad fue bastante grande y eso me entusiasmó muchísimo porque aprendí mucho en ese mes, aprendí de otras cosas del deporte en sí y también me gustó mucho el poder participar y jugar contra jugadores que eran mejores que yo, medirme contra otro tipo de deportistas y ahí cuando vuelvo de ese mundial, el cual me va bien en mi rendimiento, hay algo interno en mi cabeza que cambió. Es como que estaba yendo hacia algún lugar y cuando vuelvo de ese mundial me doy cuenta realmente en lo interno que el deporte realmente me fascinaba, me gustaba, estaba cada vez más entusiasmado con seguir entrenándome cada vez más a conciencia y bueno, eso fue un puntapié bastante grande porque paradójicamente creo que fue a los 15 meses, en octubre de 2006, estoy viajando a Francia para unirme a mi primer club profesional a los 22 años. Eh, Creo que no mucho tiempo más tarde aparece tu primera lesión. Sí, sí, yo, bueno, en ese año y medio que estuve en Buenos Aires, pude participar del equipo de Seven de los Pumas, de hecho fui convocado para jugar por los Pumas, jugué un torneo en un segundo equipo argentino que me va muy bien, bueno, tuve rendimientos que me hicieron seguir escalando y es por eso que de repente tuve llamados de agentes europeos preguntándome, ¿qué haces de tu vida? ¿Querés ser profesional? ¿Estudiás? ¿No estudiás? Bueno, finalmente me subo a un avión y me voy en octubre de 2006 y tengo dos primeras temporadas muy buenas, muy positivas profesionalmente. De hecho, casi viajo al Mundial 2007, quedo en la puerta, en el corte afuera. Y luego de esos 2 años, como mencionabas, llegó mi primer lesión de operarme, ¿no? Había tenido alguna lesión de juvenil, algún esguince de rodilla, algo muscular, pero había tenido mucha competencia sostenidamente. Me acabas de dar el pie como para volver para atrás. En tu libro vos contás que creo que van a Pensacola, era donde se Sí, jugaba la preparación, y que vos quedás justo en el corte, pero en esa primera oportunidad te quedás afuera. sí, así fue. ¿A qué recursos apelaste? Porque yo supongo que había mucha expectativa puesta ahí. Sí. ¿Cómo se vuelve nuevamente a competir después de esa, llamémosla, desilusión? ¿Y de dónde se agarra el deportista para seguir e ir por más? Si bien fue una desilusión, entendía que estaba inmerso en un proceso yo, porque si vuelvo hacia atrás a ese mundial en el 2005, yo hasta ese entonces iba a la universidad, salía con mis amigos, jugaba al deporte porque me apasionaba y me gustaba, y yo no vislumbraba ser profesional de este deporte. Era como algo que sí soñaba en el sentido de jugar contra jugadores mejores que yo y competir en el más alto nivel posible, pero no imaginaba y no lo tenía muy claro en mi cabeza de realmente ser profesional. En ese entonces no existían las redes, en la televisión solo había un partido de algún país, ya sea Francia o Inglaterra, el cual uno podía ver. Es como que el profesionalismo no estaba tan al alcance de la mano como quizás lo ves hoy, que hoy tenés franquicias argentinas que los chicos de los clubes están convocados y juegan en estas franquicias. En ese entonces vos veías a los Pumas,
un par de partidos al año, sabías que los que jugaban ahí en general estaban jugando las ligas europeas y uno no sabía mucho más. Entonces era difícil hasta osar imaginarse ser profesional. Así todo, dentro de lo que estaba en mis posibilidades y mi control, yo me entrenaba cada vez más, competía cada vez más a un mejor nivel y bueno, no sabía realmente hacia dónde estaba yendo. Esto te lo digo porque a los 15 meses de ese mundial viajo a Francia. Lo más loco es que viajo un equipo francés que en ese entonces era el campeón francés, había perdido la final de la Copa Europea. La Copa Europea es como la Champions League de fútbol, es la copa por excelencia en Europa. O sea que viajaba un equipo de figuras, el cual recuerdo 3 semanas antes de viajar verlos en una emisión de televisión jugando con 80.000 personas en París. Y yo decía, bueno, voy a ser compañero de estos jugadores. Era algo que no comprendía mucho, ¿no? Era como que inconscientemente estaba muy contento y bueno, allá vamos. Me tomo el avión, primer año termino jugando las finales de titular en un equipo de excelentes jugadores y también muchos representantes del seleccionado francés. Y así todo me gano un lugar como Apertura, que Apertura es el conductor del equipo, para jugar las finales con este club. Y yo creo que por esos resultados y esos buenos 8 meses que tuve en mi primera temporada, me termina llamando para los Pumas. Vuelvo al país en junio, debuto en los Pumas, me va bien, ganamos, juego de apertura, me llaman a la preparación de Pensacola, hago la preparación de Pensacola durante 2 semanas, después de ahí volvemos a Argentina, continúa la preparación 4 semanas más, y en esa última semana dan el último corte. Yo como que los cortes los venía logrando y faltaba el último, en ese último me quedo afuera. ¿Cómo hice para manejar esa desilusión? Si bien estaba desilusionado, por otro lado, estaba muy agradecido y estaba muy contento con mi presente. ¿Por qué? Porque un año atrás estaba estudiando una carrera al cual ya no me llenaba, cada vez estaba más entusiasmado con el deporte. No iba al Mundial, pero volví a Francia, a mi club, el cual me había ofrecido un nuevo contrato de 3 años con mejores condiciones y un club y en un lugar donde yo me asenté como persona también, porque generé vínculos también que me duraron y me siguen durando para toda la vida. Y es como que vi más ese vaso más lleno que lo que no había resultado para mí. Eh, y sentí internamente que, bueno, si no fue ahora es porque quizás no es mi momento. No es mi momento y seguramente haya cosas aún dentro de este jugador que tengo que seguir evolucionando. Creo que esa mentalidad es algo que tengo desde chico y mantuve a lo largo de mi carrera. Obviamente que de chico tenía una sobreexigencia quizá también, donde uno se perdona menos los errores y los errores son parte de un aprendizaje para poder evolucionar como jugador. Pero en ese momento, imagínate, yo volví a Francia, a mi casa, ya vivía solo, tenía 23 años, hacía la pretemporada con un club, el cual competía con los mejores clubes de Europa. Es como que dije, pucha, no estoy en el Mundial, pero mirá dónde estoy también y todavía todo lo que tengo por delante. Ya va a llegar mi momento, con el seleccionado y voy a tener revancha. Y fue más esa mentalidad la que tuve. Por eso que es como que no sé si fue que me agarré de eso inconscientemente o por no querer ver lo que me quedaba fuera de un mundial y no querer ser consciente de la oportunidad que se iba. Eh, Vi más lo otro, todo lo que tenía por delante y el estar agradecido, a pesar de no estar en el mundial, de poder estar ahí en Francia, en ese club, para poder seguir evolucionando y también, bueno, alimentando más a un nuevo jugador desde otra perspectiva. Gracias. Y ahora sí vamos a tu lesión, varias lesiones, si Sí, leí bien, casi 18 meses de lesiones. sí. Vos mencionás mucho el no haber escuchado a tu cuerpo y el haber confiado en que el equipo médico del club tenía que saber más que lo que tu cuerpo te estaba diciendo. Sí, hoy viéndolo en retrospectiva,
Bueno, ese año que no vi el Mundial es una segunda temporada que me iba bárbaro. Fui el jugador que más jugó en el equipo en todo el año. Y bueno, el cuerpo de repente dijo, basta, hasta acá llegaste. Y cuando termina la temporada, me convocan de los Pumas, juego con el hombro mal, pero quería jugar para el seleccionado. Y después hubo un parate obligado, ¿no? Creo que venía de muchos años de mucha competencia, no solo en Francia, sino también en mis momentos acá en Buenos Aires, viajando mucho, jugando para Belgrano, los Pumas, que el Seven, y todo eso se va acumulando y bueno, el cuerpo dice hasta acá llegaste, ¿no? Y aprendí mucho en las lesiones, porque fueron varias y muy seguidas. En esos 18 meses tuve 3 operaciones y la tercera operación tuve una cuarta intervención por una infección que tuve, la cicatriz de la rodilla. Y sinceramente fueron, hoy si me miro hacia atrás, fueron casi 2 años de una introspección enorme, a nivel personal, no solo al deportista. Porque en la primera operación yo vuelvo a la competencia a los 3 meses, 3 meses y medio, algo que era demasiado rápido seguramente para lo que yo estaba buscando, pero yo tenía 24 años, venía de un crecimiento amateur donde uno cuando es amateur quiere jugar todos los sábados, quiere estar en la cancha porque se debe a los compañeros, no te querés perder un partido. Imagínate, yo venía de 2 años bárbaros, no quería darle lugar a mi competidor dentro del equipo también. Es como que uno quiere cuidar su lugar y también cooperar con un equipo, con un club que en ese entonces, ese año, no había arrancado bien la temporada. Y yo sentía presión del club hacia mi persona, porque yo había terminado jugando apertura, el conductor del equipo, y querían que yo vuelva al equipo lo antes posible, como si yo fuese un salvador, que lejos de eso, pero una pieza importante, y ellos sentían que en un momento como ese podía colaborar. Entonces, el manager tenía presión de los sponsors porque los resultados no venían, el manager le aplicaba presión a los entrenadores a su vez al médico y a los kinesiólogos, y ellos hacia mi persona, y yo en vez de saber sobrellevar esa presión y escucharme más a mi persona dentro de lo que yo iba sintiendo con mi cuerpo en la recuperación, es como que no quería escuchar mucho a esa parte mía. Yo quiero volver a la cancha lo antes posible. ¿Por qué? Porque es donde me hace feliz estar, donde quiero estar. Y no tomé real seriedad de lo que implica una lesión, de una operación de un hombro, sobre todo, con la articulación que se mueve 360, donde hay que darle su lugar de cicatrización, de volver a la movilidad y demás. Y es como que yo me subí a ese barco que iba muy rápido, sin pensar y sin ser consciente, pensando que iba a estar todo bien también, ¿no? Confiando en los profesionales. Y cuando vuelvo a jugar, jugué durante 5 meses, donde jugaba un fin de semana sí, un fin de semana no. Fue una batalla mental enorme interna porque yo sentía en el fondo que había algo que no andaba bien. Y los kinesiólogos, cuerpo médico me decían, no, pero en realidad es por esto, por aquello, porque estás recuperando músculo, tendrás una tendinitis. Y al mismo tiempo mis compañeros, ya en un momento dado, jugó un partido, otro no, che, no tendrás miedo de taclear, sos un cagón, viste, cosas de vestuario, Ujú. pero que a uno le influyen. Porque también uno dice, che, ¿no tendrá algo que ver lo que me están diciendo? ¿No será así que estoy teniendo miedo y me cuesta ir a taclear o me está costando encontrar mi nivel de vuelta? Y al mismo tiempo hay algo que voy sintiendo que está cada vez más pronunciado, pero es como que estaba en una disyuntiva constante y esa disyuntiva me hacía sentir mal internamente. Hasta que, bueno, llegó un momento dado que precalentando en un partido, lo habrás leído, al simple pase de pelota, al simple movimiento de hombro, sentía un ruido muy desesperante por dentro, porque era un tornillo que me frotaba el Ujú. hueso. Se había puesto en 90 grados y me frotaba. Y ahí vuelvo al vestuario, ahí estoy en llanto, porque creo que fue un llanto de desahogo también, en el sentido de sabía que algo pasaba, sabía que algo no estaba bien,
por más de que los kinesiólogos, mis compañeros, todos me decían que estaba todo bien y que quizás no jugaba al nivel que estaban acostumbrados porque yo no estaba pudiendo lidiar con la presión y que era un cagón y esto. Bueno, eso fue mi primera experiencia, me opero, vuelvo la segunda vez después de 6 meses, me tomo mis tiempos, pero ya en esa recuperación yo ya la encaro de forma diferente internamente, diciendo yo me tengo que empezar a escuchar y tengo que empezar a tener una voz dentro de la recuperación también, porque yo, viste, a los 24 cuando arranqué la primera recuperación, el francés lo manejaba, pero tampoco tanto, era jovencito, me costaba decir que no, un complaciente hacia el otro, que también esos son rasgos de mi personalidad que también influían dentro de una preparación, de una recuperación, perdón. Entonces esa segunda vez yo dije, para, también voy a ir a mis tiempos y a tiempos naturales, voy a hablar con el cirujano que me operó y entre esos meses conocí a un kinesiólogo diferente, el cual habrás leído, el El cual, gurú. el gurú que aprendí mucho de él, porque me enseñó Mm, mucho de cadenas musculares y que el hombro sí. no es solamente recuperar la lesión, sino recuperar los músculos que fueron compensando el mal funcionamiento del hombro Sí, durante X meses. Hay que volver a darles amplitud, darles elongación, que el pectoral, que está agarrado, ¿no?, a la parte delantera del hombro, que el gran dorsal, que la parte de atrás, que el trapecio. Claro, me empezó a masajear otros lados alrededor de la lesión y empecé a tener una movilidad de vuelta del cual desconocía. Pero bueno, durante un año estuve yendo al gimnasio y terminaba de hacer una rutina de fuerza y me ponía a elongar. Ujú. Era una batalla constante y también hacía cosas en mi casa con juegos con pelotitas. Bueno, hice de todo por querer volver a tener un hombro móvil. Lo bueno es que lo fui recuperando y pasan 2, 3 meses, vuelvo a recuperar nivel, juego en el primer equipo, titular, Copa Europea, me convocan para los Pumas, partido previo o a unirme a la gira de los Pumas, me rompo la rodilla izquierda. Me opero la rodilla izquierda, me voy a un centro de rehabilitación, a los 10 días, que no paraba de tener fiebre todas las noches, veo que la cicatriz estaba media rara, me levanto un día, estaba todo abierto, tenía que volver a Bordeaux donde me había operado, lo ve al cirujano y me dice, bueno, Chero, tenés una infección, tenemos que dormirte mañana en la mañana de vuelta y bueno, estarás acá durante 7 días con antibióticos intravenosos hasta que veamos bien cuál es tu infección y te daremos comprimidos y seguirás la recuperación en tu casa. Así que bueno, ese fue mi momento más bajo de toda mi carrera deportiva. Esa noche estaba solo encima en Bordeaux cuando me dijo que me tenía que dormir de vuelta y demás. Bueno, estaba en un mar de llantos en la ducha, dormido. Me acuerdo que al día siguiente, cuando me duerme y me despierto de vuelta, vos sabés que me desperté gritando, algo que nunca me había pasado. Se ve que había mucho interno de desesperación, de ansiedad, de no encontrarle el rumbo de vuelta a mi cuerpo y a mi historia, que bueno, grité y estuve ahí una semana y ahí es donde me hice preguntas mucho más profundas acerca de mi persona, del jugador, qué quiero para mi vida, estoy dispuesto a soportar las presiones del alto rendimiento, tengo que cambiar cosas de mi persona, saber decir que no. Si quiero construir una carrera deportiva de larga duración, tengo que saber también manejarla. Ya no sirve el caballo desbocado amateur que jugaba todos los partidos. Yo jugaba un sábado acá en Buenos Aires y el domingo me iba a entrenar a los Bosques de Palermo. Vos imaginate la locura que tenía por entrenar y por querer ser mejor. Y acá yo sabía que necesitaba empezar a moldear ese tipo de cosas para construir una carrera deportiva duradera. Así que bueno, en esos momentos que fueron los más duros, encontré por otro lado respuestas que me hicieron continuar desde otro lugar, si se entiende. Perdón lo extenso, pero bueno, creo que valía la No, pena. no, no, clarísimo. Eh, yo te iba a preguntar justo, porque vos contás en el libro ese episodio cuando te dicen que te tienen que operar nuevamente, que limpiar la herida. Creo que hay un compañero tuyo que en ese momento de alguna manera te acompaña. Eh,
¿En qué recurso interno tuyo, Chelo, estuvo el salir adelante? Es una gran pregunta. En esa época también yo estaba en pareja. Eh, Había cortado un año antes, un año y medio antes, por cuestiones de la vida volví. Y claro, hoy en día con ya 42 años mirando hacia atrás, ella era una contención para mí de la falta de contención familiar de mis padres que tenía en ese momento. Mi viejo, yo tenía una relación muy cercana cuando era chico y después con los años me fui alejando. Mi papá, bueno, bastante inestable en todo lo que es la psiquis y demás, se me automedicaba, tenía unas mañanas muy difíciles cuando se levantaba y a veces las ligaba yo también. Y quiera ser también para mí, el haber vivido afuera representó un lugar donde yo empecé a levantarme a la mañana en paz, sin gritos. Y quizás hay algo inconsciente que me hizo seguir por el camino de querer seguir por un tema familiar, pero por otro lado, ¿de qué me agarré? Me hice preguntas al hueso. Esas preguntas que creo que yo solo me podía contestar. Yo podía preguntarle a un amigo o a mi pareja en su Mm. momento, o a mi mamá, mi papá, que pueden ver de afuera cosas, pero hay algo que está en uno, ¿no? Y me pregunté, ¿realmente me gusta este deporte o llegué acá por inercia, donde no tomé casi decisiones y hoy en día ya no quiero saber más nada con lo que es la presión del alto rendimiento, con lo que es este deporte y demás? ¿O me gusta en serio? Y en ese tipo de preguntas fui encontrando las respuestas que necesitaba, porque me di cuenta que seguía fanatizado con el deporte, ese niño el cual soñaba jugar con la camiseta de los Pumas o en determinados estadios o competencias. Había una llama que seguía viva, por más de que estaba bastante apagada, porque no encontraba la salida, y me agarré de eso. Eh, eh, y cuando empiezo a hacer la recuperación de a poco, y cuando empiezo a jugar de a poco, me acuerdo que ya empiezo a jugar con otro nivel de conciencia. Eh, bueno, un amigo mío, calculo que lo conocerás de club, Sebastián Fossati, él me regaló en Sí, su momento una piedrita, una chacana peruana, me que la acuerdo. chacana tiene diversos significados, y yo la tomé como una piedrita de agradecimiento también. Era un colgante que me lo Ujú. sacaba y me lo ponía todos los días. Y todos los días cuando me lo sacaba y me lo ponía para entrenar, que entrenaba todos los días, yo jugaba, me tomaba un minuto para agradecer porque como estuve, como supe lo que era estar lesionado en las penumbras mal, porque cuando estás en una lesión y en una recuperación también, por más de estar en un deporte de equipo, la recuperación la haces muy en las penumbras, en la soledad, con Ujú. tus pensamientos, con tus dudas, con tus enfrentamientos diarios, que te duele algo, que no te duele algo. Yo creo que es una recuperación también mental, no solo física. Y bueno, volviendo a donde te comentaba lo de la piedrita, yo empecé a encontrar en esos momentos, momentos de bajar a tierra, de agradecer porque estaba poniéndome los botines, por más de que llueva, nieve, lo que fuera, porque estaba haciendo lo que me apasionaba. Y es como que volví a vivir un poco ese niño que lo único que quería era jugar a la pelota, pero Ujú. con otra conciencia hacia el decir que no, otra conciencia hacia escuchar más mi cuerpo. Aprendí mucho de mi cuerpo, del hombro aprendí muchísimo, de la rodilla. Eh, Aprendí que para mí era más importante la movilidad que el volumen el volumen Masa. de masa, exactamente. Y empecé a elongar muchísimo, también con el gurú que me enseñó un par de cosas, en Pensacola que había adquirido otras cosas, y es como que empecé a adoptar una forma de vivir diferente y de prepararme diferente para la competencia y también hacia mi diálogo con los kinesiólogos o quien fuera. Saber decir que no, hasta acá. Basta de Ujú. ser tan complaciente y decir todo que sí, porque al final es contraproducente para mí. Y aparte aprendí con el tiempo que aquello que yo no decía o que no confrontaba, al final era un confrontamiento interno conmigo mismo constante, el cual tampoco me brindaba Ujú. paz. Era un estado de ansiedad enorme. Así que creo que ahí fui creciendo mucho
no solo en base solo al jugador, sino a la persona. Y como la persona fue adquiriendo otro nivel de conciencia, en base a la vida también, otras cosas que me iban sucediendo con mi familia y personales, el jugador se fue nutriendo de eso y paradójicamente tuve 9 años casi ininterrumpidos hasta el retiro de mi carrera profesional. Por Eh, eso, ¿en dónde frené y de qué me agarré? Yo creo que me agarré de ponerme en un estado de vulnerabilidad absoluta, ujú. donde me hice esas preguntas al hueso que creo que solo uno puede contestar, por decirlo de alguna manera, en forma resumida. En un momento dijiste algo que dice alguien que nos ha formado a todos nosotros, que uno conoce, si querés, la primavera porque conoce el invierno. Entonces es un poco esto que vos acabas de decir, ¿no? O sea, vos sabías lo que era entrar a un quirófano, no poder jugar, y también podías valorar lo que era poder ponerte los botines de alguna manera, como dijiste, y estar nuevamente en cancha. Chelo, la parte de el cierre de tu carrera te lo voy a dejar para Ivana, pero a mí me queda una pregunta. Leyendo todo lo de tu carrera, yo tengo la sensación que cuando estás en Inglaterra, en el Saracens, ese equipo podría decirse que le brindaba al deportista todo para que ese deportista tuviera su cabeza o su foco solo en la competencia. Y la pregunta es, ¿una institución de ese tipo hace antifrágil al jugador o lo hace más frágil? Es una gran pregunta. Gran pregunta porque creo que desde un lugar te hace un poco más antifrágil, pero desde otros lugares te hace más frágil, sobre todo en el después. Eh, sí, tu apreciación de lo que vos leíste y lo que vos me comentás ahora es real. Yo llego a un club el cual me proveía de, no te digo de todo, porque hay cosas que eran propias aún de uno, pero de cualquier cosa al cual me pudiese a mí generar estrés, ellos estaban para darme una mano. Sobre todo siendo extranjero, ¿no? Que uno no cuenta con familia de origen de Inglaterra y demás. Y desde ese lugar me han brindado una contención enorme, y no solo a mí, sino a Agustina, a quien conocés bien, le han brindado contención a ella. Vos fijate que cuando nacen mis hijos, yo tenía la posibilidad de llevarlos a una guardería 2, 3 veces por semana a la mañana ahí. Eso lo hacían para brindarle, obviamente, un servicio al jugador, pero vos fijate lo que es por detrás. Haces que tu mujer pueda dormir un rato más, tengo una mañana para sí, propia para ella, llevarlos a un lugar donde empieza a ser una familia. Yo me iba del gimnasio y tenía quizás algún momento entre entrenamientos o al mediodía de almuerzo, yo me los ponía conmigo a almorzar en un salón enorme con jugadores, con otros chicos. Eso es raro, ¿no? Pero era así, era realmente una familia. Y para mí, imagínate, terminaba el gimnasio y lo primero que quería hacer era, bueno, me tomo la proteína que me daban y me voy a darle un beso a mis hijos o los veo por la puerta, que los veo entretenidos, y sigo con mi día. Y son pequeñas cosas que a uno obviamente no solo que le llenan, sino que te brindan soluciones en cuanto a lo que vos mencionabas previamente. Después Agustina tenía psiquería que al principio no se enganchaba y se terminó enganchando. Yo viví en una ciudad a las afueras de Londres, se llamaba Saint Albans, y hacían un coffee morning por semana en un café diferente. Y viste, Agustina decía, pero yo no me siento Wanda, ¿no? Viste, por decirlo de alguna manera. Uh No -huh, soy la mujer de... Pero uh después -huh. se terminó dando cuenta que era un espacio para conocerse con otras mujeres de jugadores que también eran extranjeras, muchas de ellas, y de repente le empezó a gustar ese lugar y ese momento, porque era un momento de ella donde conectaba con mujeres de jugadores que estaban en la misma situación también, Uh -huh. y también generás empatía, generás amistad, contención,
afuera de lo que es tu contención familiar, del cual estaba muy lejos. Y todo ese tipo de cosas hace también que las mujeres se sintieran parte también del club. Como decía el club, y habían algunos cuadros que teníamos en nuestro lugar del estadio donde comíamos. Habían algunas fotos, cuadros que decían The Team Behind the Team, el equipo detrás del equipo, que eran las mujeres. Eh, y quizás son cosas que uno las ve como pavadas, pero cuando estás afuera y demás, suma un montón. De repente, no sé, para Año Nuevo la llevan a Londres a comer a un restaurante. Y vos decís, sí, pero tampoco es tanto. Bueno, ¿quién lo hace? Y ellas Ujú. tenían un día para ellas. Después yo llegué y tenía que vivir en algún lado. Y tenía un tipo que estaba encargado, que yo había hablado con 3 inmobiliarias para que yo vaya a ver casas del tipo que yo estaba buscando. Y todo Ujú. ese tipo de cosas, quieras o no, te va desligando de responsabilidades. De repente me convocaban para una appearance, como llamaban ellos, que es como una aparición, ¿cómo lo puedo decir en una palabra más exacta en Sí, una castellano? presentación. Una presentación, ahí está. Me convocaban para ir a comer o a cenar a algún sponsor en Londres. Y venía el tipo y me decía, mira, tomate el tren de tal hora de San Pancras acá, acá tomate la conexión del subte de acá a acá, y acá vas a llegar 3 minutos. Vos decís, no me dejás ni ver cuál es la conexión del tren, que Ujú. me la estás dando. Mm. Y viste, en el momento todo parece color de rosas, por supuesto, porque tenés todo. Porque cualquier dificultad que tengas, intentaban a vos de gestionártelo. Obviamente, a cambio de que vos, como deportista, te brindes a la organización, des todo lo que tengas que dar y juegues lo mejor posible para seguir subsistiendo. Pero cuando sos parte de una organización como la que te menciono, que encima paradójicamente, deportivamente competíamos todos los años por finales de Copa Europea, de Liga Inglesa, y habrás leído que ganamos muchos títulos, encima con gente adentro que tiene una mentalidad ganadora de seguir evolucionando como equipo año tras año para seguir marcando la vara para el resto de los equipos europeos y viviendo internamente, como te decía, en un club donde te tratan tan bien. Es como que es una ecuación que cerrada por todos lados. Entonces vos como Perfecta. jugador y ser humano querés seguir siendo parte de esa organización y te vas a brindar al 100.000% de forma hasta inconsciente, porque ya generás Ujú. un sentido de pertenencia y de identidad con la organización que te representa. Y aparte yo conocí al chairman, el número uno, o sea, el cabeza de toda la pirámide hacia abajo, que era un tipo extraordinario. Entonces vos decís, esto no es puro palabrería. Acá realmente no son palabras escritas en una pared que dicen disciplina, humildad, honestidad y después cada uno hace lo que fuera. No, no, realmente se vivía eso. Entonces, al estar en una organización como la que te digo, era contagioso y uno quería seguir subsistiendo y eso te creaba una mente hacia el deporte de una resiliencia enorme que vos querías continuar estando. Ahora, cuando llegó el retiro, todo eso que uno no gestionó personalmente terminó siendo contraproducente también, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Eh, ok, ahí salgo. Permiso, me tuve que cambiar de lugar Dale, porque me están echando, estoy acá en la oficina. Ahora yo los dale. escucho, ¿vale? Pásame. Bueno, De con nada. esta le doy la posta a Ivana, porque de qué manera el día que el velo este de la maravilla se corrió y te encontraste con que el cuento de Cenicienta había llegado a su fin y te tocaba enfrentarte con la vida real, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó de todo. En un principio, eh, a ver, me retiré en paz, que eso no es menor, porque siento que yo tomé la decisión. Podría haber seguido jugando, me habían contactado de Sudáfrica, de otro club de Francia, pero como les dije previamente, había jugado 9 años casi ininterrumpidos, mucho rugby, y mismo el año anterior a mi último año de rugby me hice una limpieza de hombros, y había llegado con mis energías ya
bastante cansado siendo padre, mis hijos ya con 4 años, mellizos, tengo varones, eso también repercutía en tu energía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo ese último año, yo sabía que me tenía que ir del club, y en el club había vivido también cosas muy fuertes, porque me quedé 6 años, generé mucha identidad, vínculos. Paradójicamente estuve solo en un club en Francia y solo en un club en Inglaterra, entonces generé identidad. Y ahora entiendo también por qué, porque tiene que ver con un trasfondo personal mío también, y tuve suerte, por supuesto. Y bueno, llega el momento del retiro y no me tomo ni un minuto, ni un día. Mi contrato finalizaba un 30 de junio 2019. 1 de julio de 2019 estaba trabajando en una empresa multinacional inglesa, comercializadora y productora de fruta. Fruta real, ¿eh? No, no les estoy mandando fruta. El cual esta empresa estaba 2 horas hacia el norte de Londres, en una ciudad muy cerquita de Birmingham, una ciudad mucho más industrial, otro tipo de gente también y de comunidad. Pero bueno, me resultaba, siempre me gustó aprender, y los desafíos siempre me gustaron también, ¿no? Y tenía un trasfondo esta posibilidad de volver al año a Argentina y continuar trabajando para ellos desde acá. Entonces yo decía, bueno, puede ser algo divertido, es un rubro donde también puedo viajar porque iba a estar en compras, tengo que viajar a ver productores, pero bueno, empezaron a pasar los meses, llegó el invierno inglés, el cual es crudo, y de momentos, viste, completamente perdido. Estaba enfrente a 3 computadoras, que tenía 3 monitores que al principio no entendía por qué 3. Después me di cuenta que eran necesarios para hacer trading y que facilitaba el laburo. Pero bueno, de momentos reflexionaba y decía, ¿dónde quedó aquel jugador? O sea, hace 5 o 6 meses, encima, mi última temporada ganamos las 2 copas, Copa Europea y Copa Inglesa, y a los 5 meses estaba en otra ciudad, en medio de Inglaterra de la nada, Agustina con los chicos pasándola mal, difícil para ellos, y encima de eso, con una pandemia que se estaba acercando. Así que fue muy duro. Y encima de eso, para sumar algo más, con un jefe muy negativo, autoritario, muy difícil de lidiar. Pero bueno, yo tenía experiencia también en lidiar con gente con rasgos similares, así que yo seguía, podía. Me costaba poner límites, pero bueno, seguí adelante y bueno, me quedé un año hasta más o menos julio de 2020, y al mes dijimos con Agustín, volvemos a Argentina, y volví a Argentina después de 14 años casi, sin departamento, la casa de mis suegros, y con hijos de 5 años. Así que bueno, ya arranca otro capítulo también. La fragilidad ahí, ¿la sentís que estuviste en el no darte permiso para preguntarte qué era lo que vos querías hacer? Sí, sí, permiso, y no consideré que era importante parar la pelota. Okay. Parar la pelota y reflexionar acerca de lo que dejaba atrás, que lo que dejaba atrás era algo que me había llenado, porque bueno, mucha gente también hace deporte o la profesión del deportista, pero no sé si todos realmente son apasionados de lo que hacen. Yo me sentí un agradecido y apasionado de poder levantarme cada mañana a hacer lo que me gustaba. Creo que eso es una sensación que, que es difícil de encontrar, ¿no? Y que tan uno está en búsqueda constante. Y yo dejaba eso atrás. Y aparte pensaba, era mayo, junio, en Inglaterra, empezando el verano, tantos años de competencia, cuando se me juntaban los calendarios que jugaba con los Pumas, tenía pocas vacaciones, me podría haber tomado 3 meses quedarme en Inglaterra en el verano, viajando por Europa, el cual tampoco he viajado tanto. Uno piensa, te viajaste, te conociste todo, no, porque estás en constante competencia, es difícil. Así que es como que no me di lugar a sentir que estaba dejando atrás a ese deportista, el cual era mi persona también, parte enorme de mi identidad. Es como que había algo en mí, que después me doy cuenta hoy con
con los años, el cual yo fui siempre muy para adelante. Era como que no paraba mucho. Paré con las lesiones porque fue un parate obligado, el cual me hizo reflexionar mucho. Después continué y ahí no paré yo conscientemente, ahí no había nada que me forzara. Me forzó, sí, dejo el deporte. Podría haber parado y no paré. ¿Por qué? Por no querer toparme con algo profundo, seguramente, que era dejar algo, como te decía, que me apasionaba y me gustaba, y no querer toparme con el dolor de hacer un duelo de algo Bien. que dejaba atrás. Y hoy en día, algo te he contado la otra vez, siento que eso fue un común denominador mío. Que por otro lado, quizás tenga su parte positiva porque siempre me hizo ir para adelante. Me lo enseñó también el deporte y demás. Pero los golpes que me he dado me han brindado un nuevo nivel de conciencia para ir para adelante, pero conociéndome más, haciendo reparo en esto y aquello. Y bueno, se ve que tenía aún muchas lecciones que aprender para hoy en día llegar a un lugar donde estoy con más conciencia y bueno, la vida continúa, ¿no? Hago la última intervención y te paso con Ivana porque creo que trajiste dos cosas súper ricas. La primera parece una paradoja, ¿no? Todo el mundo ha destacado tu habilidad en la cancha para manejar la pelota. Y que vos hayas dicho, ¿sí? Como no pude parar la pelota en mi vida para darme lugar al duelo. Entonces, cuando uno te ve y ve, viste, comentarios sobre el tipo que manejaba la pelota increíblemente, que Los bueno, tiempos, en tal el cual. campo, los tiempos, y manejabas los tiempos, la orquesta del equipo, lo difícil que es cuando es en primera persona y nos toca lo más profundo de uno mismo, ¿no? Y Totalmente. van a todo Eh, tuyo. Coincido, qué buena reflexión. Esa reflexión, sabes que no la había concientizado, te agradezco. A vos por tu tiempo. Ay, me encanta esta entrevista y también se me vienen un montón de preguntas y, y bueno, también valoro mucho tu parte humana, que te brota, que te sale tu humildad, ¿no? Y eso es muy importante en un deportista, por lo menos para mí. Ahora, cuando hablamos de antifragilidad, nosotros en las investigaciones que hicimos, reconocemos que el primer paso para poder conectar con la antifragilidad es esto, ¿no? Que vos estás diciendo, es también conectar con esa parte frágil de uno, ¿no? Esto de conocerte, incluso hasta en tu parte más vulnerable que muchas veces tapamos, escondemos o nos ponemos fuertes y resistimos para que no se vea. Ahora, dentro de los obstáculos que tiene un deportista, que son miles, claro, uno quizás no está tan preparado para ese obstáculo final, sobre todo cuando le dedicó su vida y su estilo de vida se construyó alrededor del deporte, ¿no? Entonces, ese obstáculo grande Bueno, que aparece con el nombre de retiro, ¿no? Es realmente una piedra y un desafío interesante para poner a prueba nuestra antifragilidad. Entonces, con lo primero que se te venga a la cabeza, si yo te pregunto, a partir de tu retiro, ¿cuál es esa parte de vos que empezó a nacer? si te soy sincero, empezó a nacer y a pronunciarse cada vez más la inseguridad, eh, la baja autoestima, porque siento obviamente, ya transcurridos 5 o 6 años, ¿no? Desde mi retiro, pero yo creo que ese año en Inglaterra fue un impas, es lo que te mencionaba previamente. Es como que, volvamos, mira, a las lesiones. Si yo hubiese estado más consciente en determinados momentos, quizás no hubiese llegado a esos 2 años donde me tuve que romper realmente, pero ese romperme realmente me llevó a un nuevo nivel de conciencia en lo que era el jugador y mi vida. Cuando me retiro, pasa algo parecido. Y yo tuve que ir a trabajar ese lugar para terminar de romperme en algún momento y empezar a construirme desde otro lugar.
El tema es que para mí cuando me rompo es cuando dejo la empresa inglesa y vuelvo a Argentina. Vuelvo a Argentina después de 14 años, como te decía, y siento que el jugador maduró mucho, la persona también maduró mucho, pero habían aún cosas sin resolver, cosas profundas de mi persona y de mi historia con mi papá, con mi mamá, cosas de un niño que aún arrastraba seguramente heridas no sanadas y no resueltas, y paradójicamente volví al lugar donde iba a vivir cerca de mis padres de esas cosas no resueltas después de 14 años. ¿Se entiende lo que digo? Quizás te estoy mezclando, Ivana, y discúlpame. Voy a profundizar, quizás me empieces a entender un poquito más hacia dónde voy, pero siéndote sincero, creo que empecé a vivir cuando volví a Argentina de vuelta en piloto automático. En piloto automático es en inconsciencia de no querer ser consciente y ver ciertas cosas porque no sé cómo resolverlas. Si bien a lo largo de mi vida fui identificando cosas de mis padres, de mi relación con mi padre, con mi mamá y mismo mis amigos, yo me he alejado mucho de amistades. Es como que todo lo que yo he construido, lo que tenía acá en Argentina, me fui afuera y es como que lo dejé en stand-by. Y fueron 14 años de stand-by y la vida continúa. Y yo forjé mi personalidad a través de un jugador en otro lugar y tuve dos parejas y evolucioné, pero habían cosas que me costaban todavía llevar a cabo. Yo me alejé de mis amistades, como te decía, después volví siendo padre, responsabilidad de ser padre. Yo vengo de una familia el cual, si bien me dieron todo, no sobró mucho. Mi viejo, me fui enterando encima con los años que era mi abuelo que pagaba de momentos la obra social o el club o el cole. Mi viejo se rompía el alma para que yo haga deporte. Es como que también había algún mandato mío donde tengo que seguir generando porque nada, la vida continúa y yo le venía bancando a mis viejos muchas cosas económicamente. Eh, Padre con hijos chicos, responsabilidad, soy marido. Es como que me abrumó mucho la vuelta. La vuelta me abrumó desde un lugar donde ya el jugador no sé ni dónde estaba, nunca lo duelé ni mucho menos, pero me tengo que hacer cargo de esto y no sé ni por dónde empezar. Estoy cerca ahora físicamente, antes estaba menos lejos físicamente, ahora estoy cerca físicamente. Bueno, ¿cómo hago para lidiar con mi vida? Estuve 9 meses en mis suegros. Cuando me mudo a Belgrano, que es donde compramos un departamento, mi suegro casi muere porque le agarró una. Se le cortó una arteria esa La misma arteria mañana. renal. Exactamente, casi muere. Entonces, dentro de toda la vuelta, yo no tenía mi casa, vivía en mis suegros, estábamos en provincia, mis viejos de momentos iban a visitarnos, yo no sabía cómo lidiar con mi papá, no sabía cómo comunicarme, estaba acá más alejado, mi papá estaba con mucha depresión y encima empezando a tener rasgos de pérdida de memoria cognitiva, mi vieja en un limbo que ella, me doy cuenta hoy en día que hizo lo que pudo durante muchísimo tiempo, se refugió en su familia, en su madre y dejó un poco de lado a sus hijos, a mí y a mi hermana, por eso estuve tan enojado con mi vieja. Es como que volvió el niño con muchas heridas a flor de piel a Argentina. Entonces te digo, ¿qué es lo que, qué es lo que afloró? Afloró ese niño que ya no sabía dónde ubicarse, por más de que tiene ya 36 años, Ivana. Y me fue muy difícil, porque encima de eso, el tema, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿De qué laburo? ¿Cómo genero? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué soy bueno? Y yo sentía que era bueno jugando a la pelota. Y en realidad, como vos decís, hay un montón de cosas que uno adquiere siendo deportista y sobre todo de alto rendimiento que a vos te sirven para toda tu vida en un montón de rubros. Vos haces lo que fuera y te va a ir bien porque vos tenés un montón de comportamientos y conductas innatas hacia la vida que le vas a encontrar la vuelta. Como le encontré la vuelta a esta empresa, hacía trading de fruta. No se compraba contenedores de fruta en Polonia y los vendía en China a los 5 meses. Loquísimo, pero lo hice y aprendí el rubro, porque uno es dedicado, es comprometido, se mete. Bueno, y acá volví y ¿qué hago de mi vida? Y aparte tenía que gestionar una agenda que estaba vacía y no sabía cómo llenarla. Me la habían llenado a mí toda la vida. A mí me dijeron siempre, mira,
vos entrenás este día, este horario, jugás acá, los Pumas te van acá, tenés este pasaje de avión. Como decíamos antes con Mariel, el club me dio todo. Bueno, ahora, ¿cómo empiezo yo a llenar hojas en blanco de una agenda, el cual no sé ni el contenido de la agenda con qué llenarlo? Entonces eso me hacía a mí levantarme y tener una insatisfacción enorme. Pero por otro lado, el deporte me enseñó ir para adelante. ¿Viste? Energía positiva le doy y no le daba lugar a eso, a ese malestar. Porque también el entorno se estaba acostumbrando a algo diferente. Mismo Agustina, mi mujer, Agustina, mis padres, mis amigos, yo ya no era más el chelo que se tacleaba los All y lo que fuera. Ellos pensaban que sí, me conocieron, Agustina me conoció así, me conoció tomando decisiones, jugando mundiales, 90.000 personas pidiendo pelotas a los palos de 90 yardas, de 50 yardas, y no el que se levanta a la mañana y no sabe qué hacer de su vida y está bajo, está con la autoestima baja, está con inseguridad. Yo le digo de hacer algo y lo empujo y yo haciéndome 400 preguntas, pero no, ¿a vos te parece? Yo no soy una persona no era una persona tampoco de tocar puertas. Yo nunca le debí nada a nadie y sentía que iba a tener que deber cosas a gente. Es como que no sabía moverme, no sabía qué hacer. Entonces eso reinó mucho cuando yo llegué. Y bueno, con el transcurso del tiempo fui encontrando oportunidades y demás, y no te voy a hacer la historia larga porque te voy a dormir, pero finalmente llega el 2025 y siento que estos últimos 3 4 años he vivido un poco en las penumbras internas de lo profundo, sabiendo que yo tenía un daño emocional muy grande al cual no quería llegar, nunca quise llegar. Y finalmente, a principio del año pasado, me separo de Agustina, nos separamos, ella decide, y este año que acaba de pasar me rompí en 1000 pedazos y llegué a ese lugar que nunca quise llegar, porque llegué a duelar, llegué a llorar, me la pasé llorando todo el año, llegué a liberar, llegué a entender por qué, no sé, viví con tantas mochilas puestas, intentando hacerme cargo de la felicidad de mis padres. Y hoy en día, hasta les voy a contar algo el cual nadie sabe. Cuando yo me mudo de departamento y empiezo a vivir en 2 ambientes, hasta hace 2 meses, volví a vivir solo. O sea, a enfrentar miedos también de vivir solo. Y me iba a dormir y cerraba la puerta de mi cuarto. Volvieron los traumas o patrones que yo tenía cuando era chiquito y dormía en la casa de mis padres, porque yo dormía con la puerta cerrada. Yo no sabía si me iba a abrir la puerta y me iba a putear o me iba a dar un beso de buen día. Y vivir en una incoherencia tal, claro, me trajo un montón no sé si a palabras mambos, pero bueno, paradigmas, lealtades, creencias inconscientes de cómo fui funcionando, ¿no? Yo fui Ujú. funcional a la familia que me tocó vivir y por eso no jodía, iba para adelante, no quería ver, me hacía el dormido, pero eso de hacerse el dormido me pasó en mucho después con un montón de cosas. Me hacía el dormido para no poner límites, me hacía el dormido porque evito conflicto. ¿Y por qué lo evito? Y porque había algo en el fondo que no estaba resuelto. Y hoy me mudé y hace un mes y medio fui consciente de que empecé a dormir con la puerta abierta. Y tanto lloré y tanto entendí ahora a mi viejo que hizo realmente lo que pudo, que hoy en día te digo, no es que lo perdono, me perdono también a mí de haber vivido con tantas mochilas y hoy en día estoy durmiendo y viviendo en paz. Entonces, es como que después de tantas cosas que he vivido estos 4 o 5 años, he llegado a un lugar tan profundo que lo estuve evitando porque había mucho dolor. Pero bueno, algo tenía que suceder para que me rompiera. Y Agustina fue mucho esa contención para mí. La contención se fue, me quedé solo y en esa soledad me terminé de romper y llegar a algo que hacía con todas mis fuerzas para no llegar, ¿se entiende? Wow. Entonces, bueno, hoy me ves en un lugar diferente, pero bueno, para llegar a esto fueron 4 años, Ivana, de un vaivén de emociones constantes. Laboralmente empecé a tener más autoestima y seguridad porque empecé a tener trabajos como la televisión hace 4 años,
que me da autoestima. Empecé a trabajar acá en la Secretaría de Deportes en la gestión hace 2 años y me doy cuenta, nada, soy director de alto rendimiento. Digo, la capacidad que tengo de meterle, de laburar, de embarrarme, todo, claro, pero la parte emocional había un daño que sacaba de la balanza un montón de cosas, me hacía que no esté consciente. Y hoy en día, bueno, siento como que llego a un nivel de conciencia muy diferente y estoy viviendo desde otro lugar, porque, bueno, llegué a algo muy profundo en mí, que había muchas heridas profundas, y yo siento que a lo largo de mi vida he vivido y he tomado decisiones desde esas heridas no sanadas. ¿Se entiende? Que finalmente estoy pudiendo llegar a sanar. Así que bueno, quizás me fui a la miércoles con lo que le digo, demasiado profundo, que no era el caso seguramente, pero bueno, es lo que estoy viviendo hoy en día y el grado de profundidad en el cual me encuentro. Y empatizo un montón con lo que decís, me pongo en tu lugar. Uno haciendo su deporte pierde noción, ¿no? De los problemas reales que tiene una persona en su vida porque está pensando en esa jugada, en el equipo contra el cual va a participar mañana, en recuperarse para estar bien para el partido, ¿no? Y después de atravesar todos estos años de penumbra, como dijiste vos, después de sentir que te rompías en mil pedazos el año pasado, en tu relato se escucha que hay una parte que empieza a nacer en vos después de haber caído, ¿no? En la fragilidad total. Entonces, ¿quién está naciendo hoy en el Chelo Bosch? Wow, qué pregunta. Y Mariel me hizo una reflexión hace unas semanas en un breve texto que me dejó pensando, pero es que lo siento así y ella lo puso en palabras, como que uno en el fondo sabe que a veces para llegar a ese grado de crecimiento que me pasó en el rugby, me pasa hoy en día en la vida, bueno, hay cosas que tienen que suceder. ¿Y qué está surgiendo? Mucho amor propio. Me doy cuenta que yo tenía una fe y un amor propio enorme en el jugador. Ese jugador internamente, por más de que yo tenía, no era soberbio y demás, internamente yo sentía que podía llegar a donde llegué. Era como una confianza interna, era raro, porque no había jugado en juveniles ni seleccionados. Yo tenía una confianza en mis capacidades enorme. El tema es que ese jugador termina siendo como una armadura de lo que pasaba en lo profundo de la persona. Ujú. Y cuando esa armadura desapareció, quedaba la persona. Y esa persona no tenía el amor propio que tenía el jugador. Por eso es como que quedé desamparado también. Quedé muy desamparado. Ese jugador me dio seguridad, me dio autoestima, me daba amor propio. Pero bueno, saliendo de ese jugador había muchas cosas no resueltas. Y hoy en día siento que estoy empezando a tener ese amor propio y confianza en mí mismo que tenía como lo hacía cuando jugaba al rugby. Hoy en día me siento capaz, porque también estoy llevando cosas a cabo que me siento capaz. Y sé que hay algo en mí que le guste. A mí me gusta mucho aprender, me gusta mucho las relaciones humanas, me gusta mucho colaborar, ayudar, y estoy en lugares donde puedo ayudar. En la gestión deportiva, empecé a entrenar. Había algo que le estaba escapando también, a entrenar. Me ponía barreras mentales diciendo, no, si entreno voy a tener que volver a Europa, quizás, si Agustina no me va a acompañar, y mis hijos, y esto. Siempre pensando en el otro. Bueno, así fue siempre, pensando en el otro, en el otro, en el otro, que al final es contraproducente para mí porque es una complacencia constante, una bondad hacia el otro que termina siendo una mala bondad para uno, pero eso venía de un mandato que debo ser y tengo que ser de determinada manera, Ujú. porque si no, mi papá me cacheteaba. Y en realidad no, y como me cacheteaba de una forma psicológica, y terminé así, bueno, yo generé y forjé una personalidad tal donde fui siempre complaciente. Vos fijate que me lesiono y me pasan ese tipo de cosas, y me han pasado otras también a nivel de una convocatoria o un partido clave que no jugué, porque yo era el fácil para sacar, porque mi personalidad no iba a chocar.
contra el entrenador que me dejara fuera de un partido. ¿Se entiende? Era como que yo siempre entiendo al otro. Y al final, ¿por qué es? Porque ¿dónde estoy yo? Y hoy en día me doy cuenta de que me estoy empezando a hacer valer. Yo tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de, no sé, de hacer viajes, no sé, ahora hice un viaje a Río de Janeiro hace 3 meses, fue el primer viaje que hice después de 15 años que no tenga que ver ni con mi trabajo, ni con mis hijos, ni con mi mujer. 15 años. Es como que me pospuse y me atrincheré dentro de lo que fue el jugador. Entonces, ¿qué aflora hoy? Aflora amor propio, aflora seguridad y aflora esa fe y esa confianza de que las cosas se acomodan y que el mundo, que las cosas suceden por algo. En eso creo mucho. Y como decía Mariel, quizás tuvo que suceder en el pasado lo que sucedió para que yo finalmente llegue al lugar que no quería llegar, pero que era importante llegar para yo poder vivir en paz y de otro lugar. Wow. Escucho que esto que decís, ¿no? Esta versión que está surgiendo ahora, no sé si en el 2026, si empezó a fines del 2025 después de todo lo que pasó, pero pareciera ser cercana, ¿no? Toda esta sensación otra Muy. vez de como, siento como si ese jugador, ese Puma todavía está vivo en vos, pero cuando esa seguridad, esa confianza y ese amor por el juego lo encontraba solo en la cancha, ahora en la cancha de la vida pareciera que empieza a brotar, ¿no? Como que empezás a conectar con algo que sentías en la cancha, pero en otros espacios, quizás hasta este momento desconocidos, ¿no? Entonces, se me viene enseguida cuando te escucho también el tema de la pasión, ¿no? Y así como apareció la seguridad, como apareció la confianza, como apareció el amor propio y otras cosas que están surgiendo en vos, ¿dónde estás trasladando hoy esa pasión que sentías por el rugby, pero en nuevos ámbitos? ¿Hay pasión en nuevos ámbitos? Ay, mira, hoy en día estoy entrenando, ¿ubicás el club VA? Paus, VA es un club de... ¿Mm? ¿Me Dijiste escuchás? que podía Sí. salir. Así, ahí Ah, la no, no. silencia Mariel. No, no pasa nada. Bueno, es un club el cual paradójicamente se me acerca en mayo del año pasado, en el momento mío profundo bajo, y me pregunta si quiero entrenar. Y viste, yo lo tomé como una señal. Digo, ¿a qué le quiero escapar? Todo el mundo ve en mí algo que yo no me lo veo. Todo el mundo ve en mí mucho potencial, ve un montón de atributos el cual yo no me los estaba viendo, como decís vos. Entonces llegó este ofrecimiento y digo, bueno, por algo llegó ahora. Así que empecé a entrenar, terminó el año y el club me quiso renovar, sacó al director de rugby, al head coach, a preparador físico, pero de los que estaban solo querían que yo continuara, porque también se lo pidieron los jugadores. Y es un lugar donde siento que hay mucha pasión, porque es como que les puedo contribuir a los chicos un montón de cosas que yo fui aprendiendo con mis años y en cierta manera siento que cuando ellos lo trasladan a la cancha hay algo de mí que está en ellos y eso me llena. O cuando estoy acá en la gestión deportiva, que es más gestión, hay cosas que no me gustan, pero otras que sí, es cuando puedo contribuir de repente con, no sé, chicos con bajos recursos que hacen karate, que en vez de que viajen 15, viajen 45 en un micro de larga distancia, un torneo nacional en Córdoba, y vienen el lunes y me agradecen acá en la oficina. Esas cosas de contribuir para que otros puedan tener mayores posibilidades dentro de lo que es el deporte, es lo que a mí me está llenando. Y hoy en día también la televisión hay algo de esa pasión también, porque es como que tengo que trasladar obviamente en la comunicación lo que veo para que el televidente que me escucha pueda entender de lo que estoy hablando, pero también me gusta porque me desafío en la comunicación, me desafío en cómo puedo hablar de forma clara y tener conceptos claros y concisos para que quien me escuche pueda sentirse identificado. Y algo también ahí hay de pasión porque en definitiva es hacer algo que involucra al deporte. Y yo siento que el deporte es lo que a mí me apasiona.
porque es lo que hice toda mi vida. Obviamente desde otro lugar, ya no con los botines puestos, pero sí hoy en día encontré en diferentes sectores cosas que me hacen volver a ese jugador. Y ahí es donde estoy encontrando, como decís vos, esa pasión desde otro lugar, obviamente, porque es otro. Ya no es ponerse los botines, salir a jugar un partido con 80.000 personas, de un mundial, lo que fuera. Ese sentimiento no lo va a tener más seguramente, pero sí lo traslado a otros lugares. Y eso me genera hoy pasión por lo que hago. Entonces hoy me levanto a la mañana y encaro mi día con ganas, como lo hacía cuando era más chico. Encaro mi día con ganas y en paz. Vos mirá, paradójicamente, en paz porque también estoy en paz con mi historia. Es como que se entrelazó todo ahora. Entonces, estoy quizás empezando a vivir desde otro lugar y con otra conciencia. Por eso que también estoy tan agradecido cada mañana. Creo que entonces debería venir como el tomo 2 del libro a partir de esta nueva versión que estás transitando. Y sí, porque por lo menos al leer el libro, ¿no? Y también metiéndome como deportista profesional en tu mundo, como tratando de hacer un paralelismo, antes que a uno como deportista lo llena el reconocimiento, lo llena la certeza de saber que es alguien en el mundo, no sé, un puma, una patinadora, lo que fuese. Tal cual. Ahora parece algo muy distinto, ¿no? Que es que te llena lo que vos decís que es la contribución. El poder dejarle algo al otro, esa huella, esa palabra, no sé, lo que sea, ¿no? Que sentís que el otro se llena esa partecita de vos y a vos eso te llena el corazón. E incluso ¿Te salir, pasa? ¿no? Sí, claro. ¿Te pasa a vos? Y eso, A es mí que me eso, pasa eso. sí, creo que eso es lo que ayuda mucho en el retiro, ¿no? Esto de poder salirse del protagonismo, ¿no? Y poder Sí, el ego regalarle. también ahí. Sí, decime. No, no, tal cual. Es como que es salirte de ese lugar, pero como mencionabas, es todo lo que uno aprendió a lo largo de la vida y de su carrera, poder contribuirlo a jóvenes que están haciendo sus primeros pasos. Y cuando vos ves que los chicos y chicas toman algo tuyo y después lo ves rendir de la forma que rinden, y vos sabés que contribuiste en algo en ellos, ahí es donde te sentís lleno, porque decís, vale la pena realmente, ¿no? Es lindo poder contribuir, porque uno también cuando era chico ha tenido sus personas que han contribuido en uno, es como que vamos siendo mensajeros, ¿no? Mensajeros hacia la generación que viene por debajo para, bueno, darles algo que uno ya vivió en cierta manera y de esa manera uno, es como que yo, mira, por ejemplo, yo entreno a mis hijos al rugby los sábados a la mañana y todo el mundo me agradece, los padres, que esto y que lo otro. Y lo que les digo es que ellos no se dan cuenta de que yo me voy más lleno que los chicos. Yo me voy mucho más lleno, pero feliz. No me lo sacan por nada. Ese momento con los chicos de 10 años es como que volvés a vivir desde otro lugar, ¿se entiende? Y es un poco lo que vos decías, totalmente. Entonces, fíjate cómo mutó y se transformó regenerativamente lo que llamamos que es tu área de impacto, ¿no? Que es eso donde vos tenés talento, habilidad y que encima la gente le ve como un valor agregado, que te piden que lo repitan, ¿no? Y que incluso sentís como que te llena. Antes era solo en la cancha en el rugby, ahora empieza a trasladarse a nuevos ámbitos, quizás a ese espacio en la tele, quizás a la gestión, quizás al dar clases. Entonces, ahora que encontraste como esta nueva área de impacto y en este momento que te brillan más los ojitos, ¿cuál es la visión del Chelo Bosch que antes soñaba con mundiales, con qué sé yo, la actual? Y esta es mi última pregunta. Wow, wow, qué pregunta, impresionante. Es que mira, eh, tengo una reflexión previo a eso. Siento también que a lo largo de estos últimos años y mismo ahora, que se han presentado muchos miedos, que todos tenemos algún miedo. Yo te conté también del miedo del niño, que el niño ya está sanando, ¿no? Y su vínculo con los padres también. Pero también uno tiene miedo de a veces de las incomodidades, de nuevos desafíos. Y me fui dando cuenta como que
el propósito de la vocación de uno está por detrás de los miedos, es animarse, que muchas veces uno no se anima, y yo por mis formas a veces no me animaba, y me empecé a animar, y es muy loco, de repente quizás en un mes, mes y monedas viajo a México a una convención de congreso de salud mental donde voy como disertante, voy de speaker. Vos imaginate a México, ¿quién lo hubiese dicho? Ahora me están convocando a ir a Tandil en abril a dar una charla. Fui el año pasado a Salta a dar una charla con Endeavor Noah con 4.000 personas. Tenía miedo, pero después me di cuenta y digo, pará, soy capaz. Lo hice y aparte le llego a la gente desde otro lugar. Y creo que hay algo en mí que no es por pecar de soberbio, pero siento que le llego a la gente. Y me encantan las relaciones humanas y me encanta contribuir. Entonces, ¿hacia dónde estoy yendo con mi vida? ¿Qué es lo que busco? Y seguir contribuyendo, seguir ayudando, ligado al deporte, que es mi pasión. Y hay algo en ese entrenador que te comenté hace poquito, que arranqué el año pasado, que creo que hay algo ahí donde resuena más fuerte que la gestión, porque estoy también con los botines puestos, sin estar el día de la competencia, pero sí con los botines puestos. Y a mí hay algo ahí que surge, que uno no lo puede explicar, que creo que puedo ir en dirección de ahí. Y me tengo que animar a seguir esa intuición. No me estaba animando. Y ahora de a poco me estoy animando. Entonces, ¿quién te dice que a entrenar? Porque siento que tengo las cualidades no solo de saber del deporte, porque lo jugué muchos años, y porque me gusta seguir aprendiendo, pero también creo que tengo cualidades humanas para los chicos. Entonces, antes me hubiese costado mucho decirte esto porque hubiese sentido que soy soberbio, pero me doy cuenta de que no, que siempre fui demasiado humilde, pero demasiado. Y hoy me gusta también reconocerme que tengo atributos que pueden, viste, ser positivos y no está mal, y no está mal que los pueda comunicar. Hoy me estoy, y es como que tengo más fuerza en mí, tengo más confianza en mí. Entonces, ¿hacia dónde Chelo, voy? La verdad que no lo sé, pero que resuene conmigo. aprovecho para sumarme a la pregunta de Ivana. ¿Qué daría el BAC por tenerlo al Chelo entre sus entrenadores? Hablé con la subcomisión de rugby este año y el año pasado, pero las cosas en el club están formateadas de determinada manera y bueno, quizás no es el momento. Yo estoy entrando VA, que le comentaba a Ivana cuando justo tuviste que ir por ahí atrás, que arranqué en mayo pasado a colaborar con ellos y se me juntó ahora el presidente con el director de rugby y líderes del equipo que querían que continúe, pero con más incidencia. Quieren más de mí. Me dijeron, queremos exprimir más la naranja, por decirlo de alguna manera. Y me dieron ganas de seguir porque hay un buen proyecto, hay recursos, hay conciencia de que quieren laburar de otra manera. Y también es un lugar donde me siento valorado. Sí, sí. Y, A y me ver, creo estimula que la, serías un gran mentor. me estimula mucho la gente también con la que estoy trabajando. Entonces vos decís, veo un lugar donde trabajo con gente que me estimula, que no lo siento ni como trabajo, porque es un lugar, como le decía Ujú. Iván antes, donde resuena, y encima si me pagan algo mejor, buenísimo, es como que estoy chocho. Y en el club las cosas están dadas de determinada manera hace muchos años, que si los que toman las decisiones no, ellos no las toman, y empiezan a llevar al club quizás por una dirección diferente o acá no se trata de romper las cosas que se hicieron bien, pero si no quieren que haya más contribución de otros ex deportistas. Y bueno, Ujú. ahí tenemos mucho para hablar, Mariel, porque vos conocés a gente y demás. Es como que es difícil entrar y encima un club donde juegan mis hijos, donde es el club mío de toda la vida, y yo entrar con un fusible a hacer el trabajo sucio que otros no quieren hacer. No, 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 evidentemente, no, evidentemente. en otro momento quizás me manipulaban, bueno, no es que me manipulaban, me dejaba manipular Te porque no dejaba decía que no manipular. y lo hubiese hecho. Hoy en día digo no, hoy me valoro y digo no, ¿sabes que no? Creo Eh, que quizás está en lo que vos dijiste antes, cuando cuando fue la primera convocatoria de los Pumas, entendí que ese no era mi momento,
quizás este no sea tu momento en el back. Por eso, tal cual, estoy tranquilo porque digo, si tiene que suceder, las cartas se alinearán y llegará el momento. Bueno, le dejamos a Leo, así ya te vamos liberando, que nos regalaste Tranqui, muchísimo de tu tiempo. no, un placer. Ivana, discúlpame que mis respuestas me fui para un montón de lugares, pero bueno, como entenderás, estos 4 o 5 años post retiro fueron, duele de todo, ahora este año pasado, duele el jugador, al niño, a la relación con mis padres, a mi pareja, todo me rompió al medio, pero bueno, acá estoy. Pero mirá lo que surgió, ¿no? Me encanta, y me encanta Sí, sí. escucharte y podría hablar con vos un montón. Simplemente te dejo Bueno, ahora que estás en ese estado, está bueno conectarte con la versión futura, ¿no? De lo que querés conseguir, o como volver a visualizar y escuchar también qué te dice el chelo de acá a 5 años, para que te empieces a contar un pasado distinto al de ahora. me gusta la propuesta. Bien, normalmente en esta etapa se formulan preguntas, pero más que una pregunta, en mi caso quiero hacer una felicitación, Chelo, porque ha transcurrido ya más de una hora y se fue volando. O sea, toda la información fue muy interesante. Yo diría que fue extremadamente útil para los fines de este proyecto que tenemos. Y yo creo que tu testimonio va a servir a quienes lean este libro. O sea, en alguna forma es un mensaje muy positivo en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos un, una historia en donde pueden existir heridas o pasajes de nuestra vida que nos limitan y que no están visibles, que están en el subconsciente y de pronto es mucho más fácil compensar lo que esa herida genera que enfrentarla. Y en esa medida nosotros de pronto nos convertimos en seres que somos complacientes o evitamos el conflicto, buscando el no tocar eso. Y tu historia nos lleva en sentido contrario. Tenemos que ir al motivo de la lesión, de la herida, de lo que nos afecta para sanarla y en ese momento dejar ser lo que somos de manera natural. Así que una felicitación en primer término. En segundo término, un agradecimiento. Ha sido una entrevista extraordinaria y de gran valor para nosotros. Y en tercer lugar, una invitación. Ahora que estés en México, puedes elegir un desayuno, comida o cena y me avisas con tiempo para meterlo en mi agenda. Y en lo que te pueda ayudar durante el tiempo que estés acá, cuentas conmigo. Ya te haré llegar mis datos para que lo anotes. Y pues ha sido una hora o hora y media extraordinaria. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Leo. Y te agradezco la reflexión, me encantó la reflexión. Y es muy loco porque también me llevaste a algo más y termino con esto. Creo que uno también quiere ser complaciente o uno es muy bondadoso porque finalmente uno vive desde esa herida y quiere que otro lo valore, porque hay una falta de amor propio o falta de valoración Sí. propia interna. Y como mencionabas, es de esas heridas inconscientes, ¿no? Porque uno tampoco es tan consciente que vive desde ese lugar. Ujú, Pero bueno, por eso está la ujú. vida, creo, ¿no? Y los años que a uno lo van llevando a diferentes acontecimientos para, si uno tiene el valor, quizás ir a ese lugar, que en Claro. definitiva es donde encontrás tu realidad, ¿no? Que bueno, por eso hoy en día de a poco estoy viviendo más en paz con mi historia y con quién soy. Así que te agradezco los aportes. Chelo, eh,
gratitud enorme, eh, porque creo que lo que nos quedó a todos es tu corazón abierto. O sea, esto fue un abrir el corazón desde lo más profundo para mostrar todo lo que había en vos. O sea que la grandeza que tenés como jugador es pequeña al lado de la grandeza que tenés como ser humano. Y Bueno, estoy gracias. seguro que ese Chelo del futuro va a encontrar su lugar como lo encontró el gran Chelo que manejaba la pelota de manera increíble en la cancha. Qué grande, gracias. Y gracias por el espacio y sinceramente ustedes también hicieron lo propio para que yo me sienta en confianza para poder comentarles cosas, bueno, profundas, ¿no? Así que les agradezco la confianza y la apertura. Y gracias por confiar en mí de que puedo aportar eso a su libro, sobre todo. Vas a estar en él y seguramente lo compartiremos con vos cuando esté en la calle. Bueno, gracias y los felicito. Y bueno, después estamos en contacto, Leo, Ivana. Me encantaría conocer un poco más de Ok. su historia, también la tuya, Ivana. Sí. Marín, los vemos por el club y ya tomaremos un café también. Será un placer. Seguro. A través mío te hago llegar las coordenadas o los pongo en contacto con Leo, sí, con Ivana. Dale, dale, espectacular. Bueno, gracias y buena semana. Lo Gracias, sí, mejor no, para vos. total. Que estén muy bien. Y cualquier cosa, Bye. si necesitan algo más, me avisan que no hay ningún problema. Gracias, Gracias. Chelo. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, gente, ¡Bravo! Dejo de grabar. sí.